Qué bendición. Buenas noches, amada familia, amigos que estamos unidos, ya conectados en la plataforma, la red social, Facebook Live, y también nos verán en YouTube. Esta noche es una noche muy especial. El día jueves finalizamos los frutos, perdón, las obras de la carne, que eran 17, y hoy finalizamos con los frutos del Espíritu. Muy bien, tenemos tres maravillosas parejas. Está su servidor y mi amada esposa, Pastor Isolina. Está Reverendo Giancarlo Rufi, Pastora Yanet, y pastores Vinicio Monterroso y Chaito Cándido, que nos bendice desde Guatemala. Muy bien, nosotros vamos a iniciar. Nos corresponde los tres primeros frutos del Espíritu, la cual es amor, gozo y paz. Qué preciosa, ¿verdad? Contra tales cosas no hay ley. No hay ley que valga cuando tenemos los frutos del Espíritu Santo. Y esta noche vamos a iniciar. Hay mucho que compartir, pero vamos a dar la esencia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amor. El concepto amor es la entrega total, es la acción de la entrega, sacrificio, es una entrega sin condición ni a cambio de nada. Esto es del diccionario del pastor Carlos Siu. Aleluya. El amor tiene varios significados, ¿verdad? Por ejemplo, en el mundo se conoce especialmente a los jóvenes, ¿verdad? Que cuando son novios o están enamorados, quieren la prueba del amor. El amor no es sexo. El amor no es como decir un pedazo de pastel. Oh, quiero probar, muéstrame si me amas. El amor tiene otros valores, otros significados. Tenemos varios valores. El amor, en uno de los significados, en 1 Corintios capítulo 13, del 4 al 8, dice: el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es orgulloso, ni es vanidoso, no se envanece, no hace nada indebido, no es egoísta, no busca lo suyo, no se irrita, o sea, no hay ira, no hay pleito, tampoco hay amargura, ni guarda rencor. El amor, cuando hay amor, no se goza de la injusticia. Ay, que le pase un tren. Ay, que el juicio de Dios le caiga. Ay, que le pase tal cosa, ¿verdad? Pero más se goza de la verdad. Ahora, el concepto del amor, cuando dice todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Me recuerdo de mi madre, que en paz descanse. Cuando hablamos un poquito del lenguaje del amor humanamente, me recuerda de mi madre, ¿verdad? Como una madre da su vida por su hijo o su hija, ¿verdad? Y así, con ese ejemplo, Dios nos dio su hijo. Por ejemplo, en Mateo 22:37 dice: amarás al Señor tu Dios, es el primer mandamiento, ¿verdad? Amar a Dios. Y el segundo es parecido. En Mateo 22:37 dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y hoy en día ese amor se ha perdido. Ahora, toda la ley se cumple en esto. En Gálatas 5, capítulo 5, versículo del 14 al 15 dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hoy en día esto como que ya se ha acabado. Usted vio cuánto derramamiento de sangre, ¿verdad? Dolor, muerte, separación, divorcio, división, y como que el amor se enfrió, como dice en Mateo 24. Pero también dice: pero si os mordéis y coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos contra otros. También el significado del valor del amor dice: amor al extranjero. Está en Levíticos 19:34. En Mateo 5:41 también: amarás a vuestros enemigos. Así es que ese es
el verdadero significado del amor. Yo sé que Pastor Isolino tiene más que explicarnos con respecto del amor. Pastor Isolino. Qué alegría compartir con ustedes. La verdad es que la palabra amor es una palabra bastante amplia, es una palabrita de 4 letras, pero nos llena, todo mundo necesitamos de ese amor. Para el Día del Cariño hay tantos acrósticos en el amor. Eh, para el concepto de Isolina, el amor es aquel afecto, es aquel sentimiento para el bien de las personas, animal o la naturaleza. Hay muchas clases de amores, hay muchas personas que aman los objetos, también es respetable, ¿verdad? Que la gente que tiene amor y cariño hacia los objetos o hacia cualquier otra cosa, ¿verdad? Pero sí, Dios nos ha dado ese amor hacia las personas porque es una orden que debemos de amar a nuestros enemigos. Contrario al amor es el odio. Hoy en día hay tanto odio, vemos en las escuelas, en las calles, en los centros comerciales, hay tanto odio, tanta discriminación. Por eso es necesario controlar nuestras emociones. El amor consiste en las emociones y es multifacético porque nos hace conectar entre los seres vivos. Dice la Biblia que debemos de amar a nuestros enemigos, como acabo de decir, y los seres vivos, ya sea los animales, no digamos las personas, los animales. Hay mucha gente que aman tanto a los animales, defensores de los animales, defensores de la naturaleza. Y cuánto más nosotros los seres humanos, ¿por qué existe tanto odio entre la humanidad? Dios nos envía a que nos amemos unos a otros, dice Juan 15:12, que nos amemos unos a otros como Él nos ama y que Dios es amor y que Él permanece en amor. Y si nosotros permanecemos en Él, Él está en nosotros. En Efesios 5:2 dice, Pablo nos motiva cómo debemos andar, que debemos imitar como Cristo anduvo. Ya se acerca la celebridad de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué fue crucificado? Por amor. En el verso muy conocido de Juan 3:16, que acaba de leer el pastor, dijo de que de tal manera Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es lo que vino nuestro Señor Jesucristo a hacer esa obra de amor y esa entrega. Y nosotros debemos de cumplir sus estatutos. Ahora, hay varias clases de amores que está en el mundo actual, ¿verdad? El amor ágape, que es el amor eros, el amor filial. El amor ágape es el amor espiritual, es el amor incondicional que acaba de decir el pastor Siu, lo que Jesús hizo por nosotros. Es el amor que se persigue el bienestar de la otra persona. O sea, nosotros debemos de imitar a ese amor ágape sin esperar nada a cambio. Ese amor que Dios dio, ese amor que Dios entregó. En 1 Juan 4:7 dice que nos amemos unos a otros porque Él es amor. Y Dios, y que Dios nos ama. Todo aquel que es nacido de Dios conoce a Dios. Eso quiere decir que si hay odio entre los corazones, porque no conoce a Dios. Lo otro está el amor eros. El amor eros es el amor romántico. Simboliza el deseo sensual a lo sexual. Es el amor físico carnal que su enfoque está en la pasión, en la lujuria, en las fantasías, en lo erótico, en lo lívido y sentimientos de la unión para procreación y compañía en pareja. Vemos varios ejemplos bíblicos. Por ejemplo, el rey Salomón fue un hombre muy sabio, que Dios le dio sabiduría porque él pidió esa sabiduría, pero también fue muy lujurioso, ¿sí? Fue muy lujurioso. ¿Por qué? Porque tuvo tantas esposas,
tantas concubinas y era porque él ejercía el amor erótico, o sea, el amor eros. Y digamos, David y Betsabé, lo mismo. Si la Biblia dice que el amor es sufrido, no tiene envidia, no se jacta, no hace nada malo, no es egoísta y tantas otras cosas que dice en este verso de, del amor, eso quiere decir que el amor se pasa fuertes procesos y sacrificios para lograr éxito. ¿Por qué? Porque se debe creer, se debe saber soportar y estar dispuesto a disculparse, ser paciente en esperar y no odiar. Y la otra clase del amor es el amor filial, es el amor fraternal, es el amor amistoso entre las familias, entre la sociedad, las personas de la fe, como entre ustedes y nosotros. Ese es el amor filial. En Proverbios 17:17 dice que todo tiempo debemos de amar al amigo y que ese amor hacia el amigo es como un hermano en tiempo de angustia. Vemos un ejemplo bíblico entre David y Jonatán, ¿verdad? Que ese amor de entrega que ellos tuvieron, esa compañía, ese amor filial que hubo entre David y Jonatán, hizo grandes proezas en sus vidas, ¿verdad? Y qué bueno es el amor, tan bello es el amor. Y ahora vamos a entrar a la segunda palabra que es el gozo. Oh, qué bueno, buenísimo. El gozo es importante. Es una celebración. Mira cuando hay gozo, ¿verdad? Hay gozo en el corazón, en el alma, en la vida de uno. Es una satisfacción o cuando usted cumple sus metas. La palabra gozo tiene un significado tan valioso y bueno, queremos basarnos en la palabra de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, cuando una mujer está embarazada. Esos 9 meses con dolores, con achaques, con incomodidades. No es fácil, creo yo, porque vi a mi esposa, a mis hermanas, a muchas personas. Y lo dice Juan en el Evangelio de San Juan capítulo 16, versículo 21. Pero dice que cuando da a luz, se olvidó todos esos sufrimientos y dolores porque el bebé que nace la llena de gozo y se olvida todos esos dolores. Meta cumplido. Una satisfacción de tener la bendición en sus manos. También, aun cuando hay padecimiento, ¿verdad? Dice, me gozo en lo que padezco por vosotros, decía Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 24. Mire, cuando usted hace el sacrificio, cuando tiene ese espíritu de ayudar a los pobres, es misionero o, por ejemplo, estas prédicas que tenemos un tiempo para prepararnos, sacrificar, dejemos de salir a algún lado y vamos a prepararnos. Pero hay gran gozo cuando finalizamos y entregamos la palabra del Señor para miles de personas que tienen necesidad. Eso es parte del gozo. Con gozo para recibir la palabra en medio de tribulación, decía Pablo. Qué cosa, ¿verdad? Un contraste. Se gozaba porque daba un precio. Cuando usted pone un valor, un precio al sacrificio que usted hace, pero porque el resultado vale la pena. Y vale la pena estar con Cristo, escuchar su evangelio y recibir su palabra. Así dice Pablo en Primera Tesalonicenses 1:6. Otra parte del significado del gozo en Hebreos 10:34 dice, despojándonos para darle a los presos, dice, con gozo. La palabra despojo es quitarme mis comodidades, compartir de lo que yo tengo. ¿Para quién dice? Para con los presos. Qué bonito ejemplo, ¿verdad? De obras humanas, ¿verdad? En Santiago 1:12 dice, gozaos, amados hermanos, cuando os encontréis en diversas pruebas porque, dice, ahí es donde se perfecciona la vida. O sea que detrás del gozo
hay un sufrimiento, pero cuando después de ese sufrimiento hay metas cumplidas, viene ese gozo que solamente lo da el Señor. Y Solí. El gozo es la alegría. La verdad que no hay otra palabra que decir, ¿verdad? Es la alegría que conforta el alma. ¿Qué significa estar alegre o gozoso? Dice Filipenses 4:1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Regocijaos en el Señor. Siempre, 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 siempre debemos de estar regocijados en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Hay un dicho que dice, a mal tiempo, buena cara. Tenemos que estar gozosos siempre. Y aquí nos damos cuenta que el Señor nos da esa seguridad, esa garantía en Él. El gozo es un regalo de Dios, es la fortaleza en nuestro diario vivir. Por el contrario, la persona que no tiene gozo está lleno de amargura. Y la amargura es el cáncer del alma. ¿Por qué? Porque se frustra, se resiente, es rencoroso o rencorosa por falta de perdón. Debemos de focalizarnos en proyectos personales, en proyectos que nos edifiquen, en proyectos que nos llenen, que nos den gozo. Y en Hebreos 12:15 dice que no debemos sembrar en nuestro corazón raíz de amargura, porque produce estorbo y que es muy contaminoso. Y en Efesios 4:31 dice que nos quitemos de toda amargura, de todo enojo, de toda ira, de toda gritería, de toda maledicencia y de toda malicia. Y en Filipenses 4:6 acabamos de leer de que dice que por nada estemos afanosos, sino que nuestra oración y ruego sea con acción de gracia hacia nuestro Señor Jesucristo y que la paz de Dios nos guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Así Amén. que Hablando de paz, gocémonos. Isolina. Hablando de paz, dice paz equivale, paz es el tercer fruto del espíritu, del espíritu. Dice paz equivale a mutuo acuerdo, tener reposo, tener tranquilidad, tener serenidad en medio de cualquier circunstancia. La paz que sobrepasa todo entendimiento es la paz que nos da nuestro Señor Jesucristo. En Filipenses 4:7, mi paz os dejo, mi paz os doy. Perdón, en Juan 14:27, mi paz os dejo y mi paz os doy. Y yo no las doy como el hombre la da. En 1 Pedro 3:11 dice, busquen la paz y síganlo, porque verdaderamente la paz se pierde. Amigos y hermanos, si usted ha perdido la paz, mire, a veces la paz se va en fracciones de segundo. A veces mi esposa y yo estamos tan felices, un día tan felices, y por cualquier circunstancia, que el hijo, que el nieto, que el café, que tal cosa, de repente nos damos cuenta y se nos fue la paz. Así es que busque la paz, sígala y que no se pierda. Amén. Bueno, la paz es el bienestar o la tranquilidad, es la armonía de las personas. Eso quiere decir que nosotros no debemos de ser conflictivas, ni tener enfrentamientos, ni confrontarnos con los hermanos o con los vecinos o con quien sea, ¿verdad? No tenemos de tener no ser conflictivos, ¿verdad? Sino que debemos de sembrar la paz. Debemos de seguir la paz, como acaba de leer el pastor Siu en Juan 14:27. Debemos de seguir la paz. Y en Mateo 5:9 dice que hay una bienaventuranza, un listado de bienaventuranzas y una de ellas es que cuando que debemos de apartarnos del mal, hacer el bien
y buscar la paz y seguirla, ¿verdad? Y que cuando hay ira y enojo contra alguien, esa ira va acumulando y comprime a uno. Y entonces dentro de uno afecta la salud, se vuelve uno violento, lleno de coraje, con sed de venganza, y esa sed de venganza es lo que carcome el alma, es tan cancerígeno para la salud, ¿verdad? Entonces debemos de tener esa paz interna, esa paz interior, como dice en Salmos 34:14, debemos de apartarnos del mal, hacer el bien y que busquemos la paz y seguirla. Es un proceso, mis amados hermanos. Sabemos que es un proceso muy difícil para aquellas personas que tienen conflictos con alguien, pero es una orden que nos envía a seguir la paz y que esa paz debe de trabajar primero en nuestro interior para poder dar la paz de todos. Debemos dejar pasar el capítulo de los duelos, de los pleitos, o pasar la página y perdonar a tu enemigo, tener esa paz interior, seguir la paz de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y que la paz de Dios reine en sus vidas, en sus corazones, en sus familias. Dios les bendiga. Fuerte Amén. abrazo. Y la paz de Dios, el amor de Dios y el gozo del Señor. Muy bien, recibamos un aplauso de cariño a nuestros amados pastores Vinicio Monterroso y Chaito Cándido, que nos trae los otros 3 frutos del Espíritu Santo. Mis amados pastores, este es su tiempo. Amén. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, es un tema precioso que ahorita hablamos con mi esposa, que ella me dice, ay, a mí cómo me gusta hablar de esto. Y yo le digo, igual a mí, le digo, es muy lindo. Pero realmente, si nos ponemos a pensar, es un gran reto para nosotros como Así es. personas, como hijos de Dios, como discípulos de Jesucristo, poder realmente manifestar todos estos aspectos del fruto del Espíritu. Recordémonos que en Gálatas dice el fruto del Espíritu. Amén. No dice los frutos, ¿verdad? Si nos regimos de lo que, por la gramática, ¿verdad? Que está ahí en ese pasaje, nos habla de que es un fruto con muchos componentes, ¿verdad? Entonces, qué importante, ¿verdad? El Señor quiere. Yo meditaba hoy en la tarde y decía, realmente, Padre, lo que tú quieres es que yo manifieste ese fruto completo. Amén. ¿Verdad? Yo no puedo, un árbol de naranjas no va a dar una naranja a la mitad, por ejemplo. O tampoco va a dar una naranja sin cáscara, ¿verdad? Mucho menos una naranja que va a tener su cáscara, que va a tener todos sus gajitos, no sé cómo le llaman a ustedes, todos los gajitos de la naranja, pero sin jugo, por ejemplo. Bueno, a veces hay naranjas que no tienen jugo, ¿verdad? Pero cuando es así, el fruto no está completo, le falta algo. Entonces Dios, el Señor, quiere que nosotros cumplamos cada una de estas áreas específicas del fruto del Espíritu, y me corresponde hablarles de la paciencia. Recuerdo que en un seminario donde yo estudié, teníamos un amigo que estudiaba con nosotros, pero era bien complicado el hermanito. Era bien complicado de carácter. Y le decíamos paciencia. Fíjese, y se enojaba a veces porque éramos bien jovencitos, yo me recuerdo, fue en el 93, yo era casi un bebé, no tampoco, ¿verdad? Pero sí estaba bastante joven. Y bueno, todos los muchachos ahí estábamos en esa situación de que para nosotros era una prueba la paciencia, este compañero, ¿verdad? Porque se complicaba la existencia del solito, ¿verdad? A veces él peleaba por cosas que no había que pelear. Era una situación que él decía, como mi esposa dice algo,
y tú no vas a dejarme mentir. Cuando hay alguien que... esto de la paciencia yo creo que tiene mucho, no solamente en las relaciones interpersonales, tiene mucha práctica, digamos, la practicamos, somos llamados a vivirla en muchas áreas de la vida, pero creo que en una de las áreas donde más somos llamados de parte del Señor a practicar la paciencia es en las relaciones interpersonales, con la familia, con los hijos, los cónyuges, en el trabajo, con el día a día del trabajo que a veces pues, se complican se traban las carretas, decimos aquí en Guatemala, y entonces a veces lo que primero se pierde en un conflicto, en una situación complicada, es la bendita paciencia, ¿verdad? Entonces, yo creo que, bueno, había un dicho que a mí no muy me convence que dice, no le pidas a Dios paciencia porque entonces te va a dar pruebas, pero no es así. Y lo explico por qué. Porque creo que Dios nos ha dado la paciencia dentro de todo el paquete del fruto del Espíritu. O sea, tú y yo tenemos paciencia. Tú y yo, decía una hermana que nos enseñó esto hace muchos años. Tú y yo somos paciencia, ¿ok? Los frutos, las partes del fruto que compartieron los pastores Sioux, dice que el amor usted es amor, ¿ya? Usted es gozo, usted es paz, porque eso es nuestra esencia. Este fruto del Espíritu Santo es nuestra esencia, debe ser nuestra esencia diaria. Entonces, en las relaciones interpersonales muchas veces es tan complicado esto de la paciencia, ¿verdad? Y a veces nosotros no logramos tener esa paciencia, desarrollar la paciencia, pero qué importante entender, ¿verdad? Dice por ahí que la madre de las ciencias es la paciencia, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante en todo sentido? Perdemos rápido la paciencia cuando no nos funcionan los aparatos, ¿verdad? De estos dispositivos y uno dice, digo, pero ¿por qué no? Cabal, cuando yo lo voy a necesitar no me funciona. Y somos, como decíamos hace un ratito, capaces de perder la paz por una situación relacionada con la paciencia. Bueno, pidámosle al Señor que nos ayude a entender, a escudriñar en la palabra, y qué mejor que leer algunos pasajes en la palabra que nos amplían el tema. Colosenses 3:12 dice, vístanse. Es un mandato del Señor a que nos vistamos, no es una opción, hermanos. Vestíos, pues, como escogidos de Dios. Y entonces empieza a dar algunas características de los escogidos de Dios. Dice, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre. Mire todo lo que tenemos que tener como parte de nuestra vestimenta espiritual. Y termina diciendo en Colosenses 3:12, y de paciencia. Vistámonos de paciencia. Es una vestidura que debemos tenerla. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tú te encuentras con alguien que te empieza a agotar la paciencia y tú dentro de tu corazón, de tu mente, dices, Dios mío, dame paciencia en este momento, Dios mío, dame paciencia? Hermano, tenemos que tener la paciencia ya así como nos levantamos muy tempranito en la mañana y nos vestimos y si donde trabajamos llevamos un uniforme que nos han asignado, pues hermanos, de la misma manera podemos usar esa analogía para decir, me voy a poner este uniforme espiritual de la paciencia. Tengo que ir equipado con paciencia desde que abro mis ojos en la mañana hasta que me duermo.
porque nos va a servir mucho, porque aquí nos llama en Colosenses 3:12 a que nos vistamos de la paciencia. Romanos 5:3. Otro aspecto que pule la paciencia son las pruebas, son las situaciones difíciles, las tribulaciones. Y no solo esto dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce, adivine qué palabra viene, paciencia. Cuando vienen tribulaciones a nuestra vida, imagínese Job, qué formó Dios en él cuando le mandó toda esta situación que vino sobre su vida. Dios estaba labrando la paciencia en él. Y entonces cuando dice, termina este versículo Romanos 5:3, estoy leyendo. Y entonces dice, lo voy a repetir, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia produce carácter. Amén. Amén. Carácter es tener carácter, ¿sí? Tener carácter para hacer las cosas que Dios espera que nosotros hagamos. ¿Sabía otro, ahorita que menciona aquí este carácter? Aprendí yo hace mucho tiempo también con este tema del fruto del Espíritu, que a esto se le puede llamar el carácter del cristiano. El carácter del cristiano es el fruto del Espíritu, Así es. con sus 9 componentes. Entonces tiene que ser un todo, una unidad. No podemos decir, ay, Señor, gracias porque yo tengo amor, tengo paz, gozo, paciencia, no tengo todavía, Señor. Claro, Dios la va a formar, la va a forjar en ti y en mí. Es un proceso, pero eso ya está, es como un paquete ya incluido en el espíritu. Tenemos nada más que desarrollarlo. Y dice, Romanos 15:5, y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir, los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús. Paciencia, unos con otros. Señor habla, Señor está hablando. Entonces ustedes, como escogidos de Dios, estoy ahora en Colosenses 3:12. Entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse, otra vez la vestidura, mire, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. La paciencia debe ser algo que debemos tener presente en nuestra vida, al igual que todas las demás partes del Espíritu, del fruto del Espíritu Santo. La paciencia, somos paciencia. La paciencia es una vestidura que debemos tener para poder realmente manifestar el carácter de Jesús. Mi esposa Chayito tiene el siguiente punto. Gracias, hermano. Yo también quiero agregar a la paciencia porque esto es muy edificante. Y sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. La verdad es que si estamos pidiendo paciencia al Señor, el Señor nos va a traer prueba, porque es así como se produce la paciencia. Entonces, debemos darla mejor como un fruto del Espíritu, porque si no, seremos sometidos a prueba. Ahora, me toca dar el tema de lo que es la benignidad. La benignidad es muy interesante porque cuando estuve investigando, dice que Zacarías 7:9 dice, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad, cada uno con su hermano. La benignidad no es limitada. La benignidad nace del corazón a través del fruto del Espíritu, como decía mi esposo, y también es una práctica. Es como cuando aprendemos a jugar básquetbol. A mí me gusta mucho el básquetbol y me gustaba estar constantemente practicándolo. Cuando nosotros bondadosamente nos rendimos a las personas o nos brindamos a las personas,
Es algo que nos da una condición, nos permite entender cuál es esa benignidad que el Señor la habla. Debemos hacer actos de servicio y de bondad a nuestro esposo, a nuestros hijos, a modelar la benignidad. No es fácil, pero es muy interesante porque en Primera Pedro 2:3 habla, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Quién es el que nos habla de la benignidad o nos modela de la benignidad? Es el Señor mismo. Estaba también investigando acerca de lo que es benignidad y es un comportamiento ejemplar en un cristiano, proclamando gracia, ternura y compasión. Cuando nosotros manifestamos la benignidad, es porque mostramos compasión con las personas. Entendemos que a veces en su condición, cuando no tienen a Cristo Jesús en su corazón, van a actuar de una manera a veces desafiante, pero nosotros debemos siempre mostrar bondad. Antes, dice la palabra del Señor en Efesios 4:32, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Cuando hay un condicionante en una actitud como la benignidad, nos habla de que debemos actuar como actúa el Señor. El Señor nos perdonó y por lo tanto yo debo también perdonar. El Señor nos salvó del pecado. Nosotros también debemos mostrar esa actitud de compasión con el pecador. Y por último, quería agregar acá que la persona benigna es una persona amable, afable, piadosa. Yo tuve un papá que tal vez no fue perfecto, pero don Alfredo, le decían con todo el cariño. Mi papá era muy afable. Mi papá cuando nos iba a llamar la atención siempre nos contaba una historia y después nos aplicaba lo que era ser amable con la gente. Y algo que siempre está en mi corazón y yo lo practico mucho es de que si uno es bondadoso, si uno es benigno, vamos a abrir puertas en todo el mundo cuando somos amables. Esas puertas no se van a cerrar y son puertas que se abren para siempre en los corazones de las personas. Algo que siempre me dicen mis amigas es de que yo soy muy cariñosa y mi papá me enseñó a hacer ese estilo de mostrarme y brindarme a la gente, no importando si yo tal vez tengo dinero o no, pero una oración nunca debe faltar para los amigos. Eso es ser benigno. Que el Señor les bendiga. Les voy a dejar con el último tema, que mi esposo ya lo tiene listo. Bueno, y el tercer tema es la bondad. La bondad es tal y como la definen la mayoría de diccionarios. Dice la calidad de lo bueno que alguien sea. Es decir, la tendencia natural a hacer el bien espontáneamente o al menos la resistencia de una persona a hacer el mal. Obviamente, esta palabra proviene de bueno, que en latín era bonus, y a la vez provenía de duonos, eficiente o correcto. Entonces, bondad, recordemos, es la calidad de lo bueno. Es alguien que tiende naturalmente a hacer lo bueno, espontáneamente. No lo actúa, no lo trata de, como a veces decimos, ¿verdad? Voy a tratar de ser bueno, ¿verdad? Pero no me nace. Pero realmente aquí dice que es algo muy espontáneo en la persona. Ya, es inclusive, como decía mi esposa, ¿verdad? Hay personas como su papá. Yo conocía, pues, yo tuve un jefe que él me llamaba la atención, pero de una forma tan amable, tan afable, que yo salía riéndome, pero decía, me regañó, me llamó la atención, pero salí contento. Pero salía muy, muy, pues, muy
muy consciente de mis errores que yo había cometido, ¿no? Dentro del trabajo, ¿verdad? Pero ahora, la bondad es, si usted tal vez ya tiene en su corazón o en su mente ahí, pero ¿qué diferencia hay entre bondad y benignidad? Déjeme un segundito y yo le voy a explicar. La bondad, déjeme ver. Bueno, la bondad sí tiene su diferencia con la benignidad, ¿sí? No deben confundirse con, por ejemplo, tenemos que manejar estos términos. Benignidad y benigno son lo mismo, ¿no? Benignidad es como, pues es la conducta, ¿no? El actuar de forma benigna. Y benigno es alguien que tiene esta característica, ¿no? Esta cualidad de ser benigno. Es lo que explicó mi esposa. Ahora, bondad y bueno, ¿verdad? Ahora ya sabemos que bondad es alguien que tiende a hacer lo bueno, que es bondadoso, que ama al prójimo, que ayuda. Si él tiene dinero y le prestan, él lo da, porque es una persona bondadosa. Aunque alguien le vaya a decir, no le des porque te va a volver a pedir, no importa. La persona es benigna, es bondadosa y por eso ayuda, da, sirve, cuida, ayuda. ¿Ok? Ah, entonces, bondad y bueno son las otras palabras que pues tienen mucha asociación. Son términos, tanto benignidad y benigno, como bondad y bueno, son términos emparentados en su significado. ¿Ok? Entonces, benigno, para ir amarrando los temas, es alguien cuya esencia parece predispuesta al bien, o sea, que tiende naturalmente a la bondad. En cambio, la bondad tiene que ver con las buenas intenciones y la disposición a hacer el bien en una determinada situación. ¿Ok? Entonces, estas áreas tan importantes del fruto del Espíritu, creo que Dios anhela que nosotros podamos vivirlas, practicarlas con el prójimo, no importa si es hermano o no es hermano, pero Dios nos llama a ser benignos, ¿verdad? Jesucristo es el mejor ejemplo y modelo de ser una persona paciente, ¿no cree? Una persona benigna. Él no tenía mala intención en lo que hacía. No era malintencionado, con hecho pensado. No, él hacía las cosas por amor, porque él era benigno, ¿verdad? Y era bondadoso porque él miraba la necesidad, la falta que tenía el prójimo y lo bendecía, lo ayudaba, lo sanaba, lo restauraba, aunque tuviera, como le dijo a la samaritana, aunque tuviera 7 maridos, pero él derramó su bondad sobre esta mujer y sobre muchos. Esta es nuestra participación y seguimos adelante. Amén. Gracias, Pastores Monterroso. Qué bendición, banquete espiritual, la palabra tan deliciosa y sobre todo estos 9 frutos del Espíritu. Recibamos, esto continúa, un aplauso de cariño a nuestros amados maestros, pastores, reverendo Giancarlo Ruffi y pastora Janet. Este es el tiempo de ustedes. Muchas gracias, Apóstol Carlos. Saludamos a todos los estimados hermanos que están, sea en la plataforma Zoom, como también en Facebook Live y en YouTube. Le damos gracias a Dios por la posibilidad esta noche de hablarle de los últimos 3 Componentes del fruto del componentes del fruto del Espíritu Santo, que son la fe, la mansedumbre y la templanza.
Pastora Janet conmigo va a ser una especie de foro de conversación y examinamos primeramente el tema de la fe. Pastora Janet, es un tema tan importante, el tema de la fe, que realmente en la palabra encontramos tres situaciones muy diferentes las unas de las otras sobre la fe. Pastora Janet, ¿de dónde uno puede aumentar su fe? Dios repartió la fe, ¿verdad? Amén. Primero un saludo muy cordial. Quiero saludar a todos los hermanos. Tengo esta oportunidad tan linda de parte del Señor de expresarle pues un saludo cordialísimo y fraterno, tanto los hermanos que están en la plataforma Zoom como por Facebook Live. Es muy interesante hablar de la fe, sabiendo que la fe aumenta y crece por el oír la palabra de Dios, pero que también Dios ha repartido una medida de fe, como dice Romanos 12:3, a cada uno. Pero hay muchísimo más sobre el tema. Dios ha repartido, no es que va a repartir o repartirá quién sabe cuándo. No, Dios ha repartido a cada un ser humano una medida de fe. Ahora, hay que cultivarla esta fe. Entonces, ¿cómo se puede cultivar esta fe, Pastor Janet? La fe viene por el oír la palabra de Dios y la fe viene por la confianza y creer que todas sus promesas, toda su bella palabra es sí y amén en Cristo Jesús. Confianza, sinónimo prácticamente de seguridad. O sea, estoy cierto que lo que estoy leyendo en la palabra de Dios es la verdad. Amén. No tengo duda alguna. Entonces, mi alimento de esta palabra, Sí. al inicio dice Pedro que hay que darle la leche espiritual, Sí. que son prácticamente las bases de la fe. La sana doctrina y la palabra no adulterada, pero Pablo luego concibe la idea de comer la vianda, la palabra sólida para mayor crecimiento espiritual y van ligados a la fe. Exacto. Sí, y la fe viene por esa relación que cada creyente tiene con el Señor. Escuchar la palabra Janet, y la experiencia. todas nuestras hermanas y hermanos tienen que saber también que hay la fe como parte del fruto del Espíritu Santo que estamos analizando esta noche y hay un don de la fe. Amén. Entre los dones espirituales. Cabe resaltar esta parte muy profunda e importante que la Biblia también manifiesta que la fe es uno de los dones espirituales que da el Espíritu Santo. Pero también en esta noche nosotros lo enfocamos como un componente del fruto espiritual cuando el creyente ya ha considerado que su cuerpo es templo del Espíritu, el Espíritu vive en nosotros, el Espíritu Santo manifiesta de una forma evidente esos 9 componentes y uno de esos es la fe. Amén. Entonces, estimadas hermanas, hermanos y amigos, la fe no se trata solo de un sentimiento intelectual, sino de una entrega. Pero esta entrega tiene que ser total a Dios y a su voluntad que podemos conocer mediante la Sagrada Escritura. Entonces, la fe se demuestra a través de la obediencia a Dios y de la confianza en su amor y su cuidado. Amén. Veamos, Pastora Janet, algunos versículos bíblicos que fortalecen esta idea de la fe. Libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es un versículo emblemático que todo creyente debe guardar en su mente y corazón. Veamos el versículo 6 del mismo capítulo 11 del libro de Hebreo. Dice así. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y aquí añade una promesa al Señor, y que es galardonador de los que le buscan. Entonces puede haber un impedimento
para poder recibir los favores del Señor y sus bendiciones cuando hay ese estorbo de nosotros no tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Eso es lo que quiero focalizar, que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que cada uno de nosotros debemos examinar cómo estamos con la fe. Leamos también desde el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es decir, que la fe sin obra es muerta. Ahí es donde se pone un equilibrio, una balanza de la vida cristiana. En el contexto que Santiago escribe esta porción, no es solamente que yo le diga a mi hermano, sí, que Dios te bendiga, saciados y calentados, y ándate allá, Dios que te resuelva el problema. Sino que aquí lo evidencia como la solidaridad y la empatía. La solidaridad, que es la expresión práctica del amor al prójimo, y la empatía es porque me pongo en tu zapato y siento tu dolor. Entonces, cuán importante es reconocer lo que Santiago dice. Está bien que yo tenga fe, pero también tengo que tener en la misma balanza mis obras, o sea, mis acciones. Tenemos 4 puntos que hablar. Un punto ya lo habló nuestro amado hermano Pastor Vinicio Monteroso, que es la paciencia. Pero quisiera hablar de la confianza. ¿Qué significa confianza? Creer en Dios y en sus promesas, incluso cuando no las podemos ver o entender. Gloria a Dios. Pastora Janelle, la promesa de Dios son sí y sí. Sí y sí, sí y amén en Cristo. Y se atarda, ¿qué hacemos durante el tiempo que esperamos que se cumpla la promesa de Dios? ¿Qué debemos hacer? Esperar en Dios es tener paciencia. Tener paciencia. Es parte del otro. Y el tiempo de espera lo utilizamos para alabar a Dios. Y adorarle integralmente. Porque tenemos la fe que sí, va a cumplir la promesa que nos envió. Hay 2 cosas que funcionan en doble vía. Primero, considerar que para Dios no hay nada imposible. Lo ratifica la Biblia tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. O sea, para Dios no hay nada imposible. Dios está dispuesto a obrar. Él hace milagros, aún sigue haciéndolos. Pero la otra vía es la parte humana, la nuestra, que nosotros tenemos que creer que Dios lo va a hacer. El otro componente importantísimo de analizar es la obediencia. Sí. Vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, tal como se revela en la Sagrada Escritura, la Santa Biblia. Sí, amén. La paciencia ya la mencionó nuestro hermano con lujo de detalle. De todo modo, hablamos que cuando tenemos fe, la paciencia nos impulsa a esperar en Dios con confianza, incluso en los tiempos más difíciles que podemos enfrentar. Esto genera la perseverancia, o sea, no rendirse, incluso cuando las cosas se ponen extremadamente difíciles. Es un dardo enfocado del enemigo que tenemos que apagar con el escudo de la fe. El escudo de la fe, que es parte de la armadura del Espíritu, que tenemos que tener como soldados del Señor bien puesto. Y muchas veces Dios da una respuesta sí inmediata a las oraciones. Otras veces Dios dice no, no te conviene, y es un no de Dios. Otras veces es un espera. Y son muchas situaciones, pero la fe no se debe perder. Veamos 3 ejemplos de hombres que mostraron realmente de tener fe y que por nosotros es importante conocerlos, estudiar sus vidas para que podamos aprender también a saber cómo manejarnos en circunstancias difíciles, porque ellos se manejaron en fe. Abraham creyó en la promesa de Dios de que tendría un hijo, incluso a pesar de su avanzada edad y la esterilidad de su esposa. Y cuando Dios le pidió de sacrificar a su hijo, él estuvo obediente
hacerlo. Porque él dijo, después Dios es tan poderoso que es capaz de resucitármelo. Y el ángel en tiempo lo dijo que él diese prácticamente muerte a su. Otro ejemplo de gran fe es de Moisés. Confió en Dios para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Y Moisés pagó un precio increíblemente caro. Porque recordemos que Moisés pasó 2 veces, no solo una vez, 2 veces en su vida, 40 días de ayuno y oración a favor de su pueblo. Y para recibir las leyes. Claro, la primera vez para recibir las leyes y la segunda vez para recibir la otra vez, porque la primera tabla la rompió, la quebrantó contra el ídolo que habían hecho los israelitas. Y David cuando era joven enfrentó al gigante Goliat con la confianza de que Dios lo protegería. Imagínense, estimadas hermanas, hermanos y amigos, David, un joven adolescente con 5 piedras. Él pensaba que posiblemente va a necesitar 2, 3, posiblemente 4 o hasta 5 piedras para lograr matar al gigante Goliat. Una sola piedra, una sola piedra, pero lanzada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios, ha sido suficiente. Amén. Usted puede imaginarse eso. Sí, es algo increíble. Por eso que debemos considerar la importancia de la fe. Estimadas hermanas, hermano y amigo, la fe es esencial para la vida cristiana. Recordemos, sin fe es imposible agradar a Dios. Nos permite la fe tener una relación personal con Dios y también vivir de acuerdo a su perfecta voluntad. La fe nos da esperanza y nos ayuda a superar los desafíos de la vida. Sí. Por eso que los discípulos del Señor Jesús pedían que se le aumentara la fe. Sí. Pero la fe realmente viene por el oír la palabra de Dios. Si no escudriñamos, si no estudiamos la palabra de Dios, no estamos alimentando nuestra alma. No estamos Y alimentando quedamos la fe. raquíticos espiritualmente hablando. Sí, yo quisiera acotar también que en el mundo secular, cuando uno se maneja en un ámbito de capacitaciones y estas cosas, se habla bastante de la importancia del optimismo, pero gracias a Dios un día el Señor me dio una palabra rema, que más allá del optimismo, de la gente muy positiva, muy optimista, está la esperanza, pero por encima de la esperanza hay un nivel superlativo y esa es la fe. La fe es algo grandioso, pasa los conceptos del mundo secular, los conceptos que humanamente se pueden dar. Recordemos, cerramos este tema de la fe con esa citación, que la fe puede todo. ¿Por qué? Porque Dios estableció así las cosas. Las cosas nosotros vemos estudiando los evangelios, en modo especial la vida del Señor Jesús. ¿Cuántas veces le digo a alguien, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado? Sí. Por tu fe? Esto es importante. Sí. Todo lo podemos en Cristo si tenemos fe. Sí. Pero la fe verdadera. Una fe viva. Una fe viva. Veamos ahora el otro tema que tenemos, que es la mansedumbre en la Biblia. La mansedumbre se describe como una actitud de humildad, paciencia y dominio propio. Tiene alguna analogía también con la templanza,
Pero aquí vamos ahorita examinando la mansedumbre, que es la capacidad de controlar las emociones y de responder a las provocaciones con calma y bondad. La mansedumbre se asocia con la fortaleza interior y la confianza en Dios. La pastora Janet daba seminarios sobre gestiones del estrés Y la inteligencia y la emocional, inteligencia emocional. el Sí. autodominio, el dominio propio. Sí. El autodominio y el dominio propio. Tan necesario, porque lo digo el mismísimo Señor Jesús. En el Evangelio, según San Mateo, capítulo 5, versículo 5. ¿Qué leemos, Pastor John? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y en Proverbios, capítulo 15, verso 1. La respuesta, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. En la carta de Santiago, capítulo 3, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Así que, estimadas hermanas, aquí vemos claramente la importancia de la mansedumbre, que recordemos es la actitud de paciencia y de dominio. Cuando somos provocados, si tenemos mansedumbre, no nos dejamos llevar por la provocación, sino respondemos a ella con calma y bondad. Veamos un poco, Pastora Janet, alguna característica de la mansedumbre. Explicamos bien la humildad, que es reconocer nuestras propias limitaciones y debilidades, ¿verdad? La paciencia, soportar las pruebas y las dificultades. ¿Cómo? Con paciencia y sin rencor alguno. Dominio propio significa controlar nuestras emociones y no dejar que nos dominen. Bondad, como ya explicó el hermano antes, ser amables y compasivos con los demás. Fortaleza interior, tener la fuerza para hacer lo correcto, incluso cuando es difícil, por no decir casi imposible. Es tener fuerza interior, la mansedumbre. Veamos algunos ejemplos bíblicos de mansedumbre. Pastora Janet, el Señor Jesús es el ejemplo perfecto de mansedumbre. Soportó los insultos y la violencia con paciencia y sin rencor. Tal es el punto que en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y dice la palabra que Jesús prácticamente enfrentó esta situación dramática de su agonía y de su muerte como una oveja que va Al matadero. al matadero, no abrió boca. Sí. Y cuando la abrió por motivos ajenos. No era porque era rencoroso, no era porque estaba bravo. Él sabía que si él quisiera, si él hubiera querido, podía llamar a su padre. Mándame 12 legiones de ángeles que la necesito. Pero él renunció a eso. Sí. Y se quedó tranquilo y calladito. Sí, eso le dijo cuando Pedro le cortó la oreja a Malco, Sí. el empleado del sumo sacerdote. Entonces, guarda tu espada, Pedrito, porque no he venido yo a guerra con espada, he venido a que se cumpla el plan de redención. Y hablamos también de Moisés, un líder manso que guió al pueblo de Israel con paciencia y sabiduría. Y Moisés es conocido Como la persona más mansa que ha habido en la historia. Amén. Esto es lo que quería decir.
Veamos ahora al rey David, un hombre que a pesar de su poder y riqueza, era conocido por su mansedumbre. Sí. Cuántos lindos salmos Sí. ha escrito rey David. Todos los golpes de la vida que él tuvo le enseñó, maduró tanto espiritualmente que Dios mismo le dio la inspiración de componer canciones y salmos para esas vivencias, ¿no? La Así que, mansedumbre. estimadas hermanas, hermanos y amigos, la mansedumbre es una virtud esencial para la vida cristiana, porque nos permite vivir en paz y armonía con Dios Y con los demás. y con los demás. La mansedumbre nos ayuda a superar las dificultades y aprender a ser más Como Jesús, a tal punto que Jesús en su doctrina dice, ¿sí? si te dan en la mejilla derecha, dale también la otra mejilla. Y si te piden que vaya 2 millas, anda 3. Y si te piden la capa, dale la túnica, dale la capa. Al Qué revés. bendición, ¿no? Sí. De verdad que el Señor Jesús ha sido un ejemplo de mansedumbre increíble. Sobrenatural, Dios mismo. Cuando tuvo discusiones con los fariseos y con los escribas, él siempre mantuvo la cordura, la calma, la serenidad, pero esto no significa, me parece los franceses que tienen un dicho, me parece que son los franceses, que tienen un dicho muy extraño que como que dice lo siguiente, que debemos tener manos de hierros, pero guantes de terciopelo. Esto es un dicho que viene de Francia. Y yo creo que sí que sea verdad, porque La mano de hierro contra el mal y decir no a el las cosas Señor malas. Jesús lo demostró en varias ocasiones. En una ocasión en modo particular, aún siendo él manso, no lo pensó 2 veces a sacar A los mercaderes. violentamente los mercaderes del templo. Claro. Cueva de ladrones habían convertido la iglesia Sí. en templo, digamos. Si pudiera decir que tuvo un santo enojo, no es un enojo como el nuestro, que es un enojo pecaminoso, el suyo es un santo enojo, Claro, él les pero reprendió con la palabra demostró el celo que tenía por la casa por de la Dios. casa de su padre. Pero Pablo también, tenemos Pablo como imagen casi de una madre que cría a sus hijos. Pablo hacía eso, prácticamente criaba a sus discípulos y le trataba con mucho amor. Pero a los corintios, en un determinado momento, le dijo, ¿cómo quieren que venga a visitarlo a ustedes? ¿En son de paz o con una vara? Entonces indica que la mansedumbre no es cobardía. Claro, cuando hay momentos que hay que tener la autoridad de Dios para reprender las obras infructuosas de las tinieblas. Exacto. Entonces ahí es cuando se ve esta calidad que hace parte de los frutos del Espíritu Claro, Santo. si hay que reprender y echar fuera un demonio, hay que echarlo, no decir, bravo, diablito, sigue atacando a esa persona. No, fuera, diablo. La templanza, que es el último componente del fruto del Espíritu que tratamos esta noche, es el dominio propio también, como la mansedumbre, pero agregamos a la templanza el control de los deseos. O sea, la templanza es la capacidad que no todos tienen, lamentablemente, ni entre los hermanos en Cristo, de moderar los placeres y de evitar los excesos. La templanza se asocia con la disciplina, la responsabilidad y la sabiduría. Tenemos versículo bíblico, por ejemplo,
Proverbios, capítulo 23, el verso 20. ¿Qué dice Pastora Janet? No estéis con los bebedores de vinos, ni con los comedores glotones de carne, Amén. Eso lo dice la palabra del que Señor. después terminan en reyertas y en peleas con los borrachos. Lamentablemente sucede frecuentemente. Primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículo 25. Todo atleta se disciplina en todo, aquellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Yo quisiera, guardado un video, o he guardado un video que encontré en Twitter. Un video de un entrenamiento de un solo jugador de básquet en Estados Unidos. Una dinámica que su profesor le hizo hacer. Y yo de verdad lo guardé porque algún día quiero mostrárselo a nuestras hermanas en las actividades que tenemos las madrugadas, para mostrar qué significa cuando un atleta tiene que entrenarse. Claro. Esto que vi era de verdad un entrenamiento. Forse exagerado, pero que indudablemente da resultados espectaculares. Muchos piensan que los campeones son campeones porque tienen un talento, una destreza sobrenatural y que por eso ellos ganan. No solamente eso. Hay que pagar un alto precio de El disciplina, precio de la dedicación, disciplina. y la dedicación. ¿Qué Pablo dice? ¿La disciplina dónde? ¿La disciplina? ¿En qué la disciplina, Pastora Janet? ¿En Bueno, qué? aquí en este contexto Pablo está hablando de los Juegos Olímpicos de Grecia, donde un año entero los competidores que se inscribían para hacer las carreras tenían que tener una dieta de comida especial, riguroso entrenamiento para ir a la competencia, y el premio no era una medalla de oro, de plata ni de bronce, sino una corona de laurel. Pero dice que le daban como premio también un año entero de comida. El sistema griego les daba comida para todo un año. Bueno, habían otras recompensas, pero dice que nosotros así en la vida corremos. La vida cristiana no es una carrera de velocidad, sino una de resistencia, de perseverancia, por no la corona de laurel al estilo griego, sino la corona incorruptible de la vida eterna, y todas esas coronas que menciona la Biblia, porque son algunas. Quisiera que ustedes, estimadas hermanas, hermanos y amigos, reflexionen sobre este adjetivo. Todo atleta se disciplina en todo. La palabra todo. ¿Qué significa la palabra todo? Significa en todas las áreas emocionales, las áreas de la alimentación, su vida, su control de salud. Significa no estar viendo cosas que no debe, ni desvelado, ni haciendo todo lo que pueda traerle una afectación tanto a su alma como a su cuerpo, porque ellos fueron los que dijeron, los griegos, en mente sana, cuerpo sano, un cuerpo sano, una mente sana. Ellos vieron una relación, comprobaron que la ciencia médica ahora le dice que es verdad, que así hay una relación de eso. Veamos algunas características de la templanza. Autocontrol, o sea, la capacidad de controlar nuestros impulsos y deseos. Sí, sobre eso quisiera hablar al final. Moderación, evitar los excesos en todas las áreas de la vida. Sí. Disciplina, la capacidad de seguir un plan y de cumplir con nuestros objetivos. Responsabilidad, ser consciente de la consecuencia de nuestras acciones. Sabiduría, la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Usted quería aportar algo sobre el autocontrol? El autocontrol. Sí, el autocontrol también lo conocemos nosotros como el dominio propio, lo consideramos también como controlar nuestras reacciones, nuestras emociones. Sabemos nosotros hoy por la ciencia que así como tenemos un cerebro racional, tenemos un cerebro emocional, y que hay una estrecha relación tan
tantas, tenemos 1.000 millones de neuronas aproximadamente, y son millones las conexiones sinápticas de las dendritas de una neurona con otra. Entonces, un pensamiento, si es malo, automáticamente dispara una influencia hormonal y eso va a producir una reacción emocional en nosotros. Los malos pensamientos siempre van a traer emociones negativas, y esas emociones negativas segregan tanto cortisol, tanta adrenalina, que va a causar inflamaciones y enfermedades. Mucha gente está enferma, que le duele aquí, que le duele acá. Tiene que revisar también sus pensamientos. No sé qué, por estar pensando todo el tiempo mal de los demás, pensando mal de todo, esa persona va a enfermarse. Pero si sus pensamientos son buenos, su descarga, la relación que hay con el cerebro emocional, automáticamente va a hacer disparar emociones buenas de paz, de tranquilidad, de esperanza. Todo eso va a redundar en buena salud porque va a producir serotoninas, endorfinas y todas esas hormonas que son para generar el bienestar y la salud. Estimadas hermanas, hermanos y amigos, tenemos una emergencia aquí en la casa y la pastora Janet tiene que ausentarse. Yo voy a terminar con este tema de la templanza. Veamos 3 ejemplos de templanza en la Biblia. Daniel se negó a comer la comida del rey de Babilonia porque era impura. Ustedes se recuerdan de estos hechos leyendo el libro de Daniel. Es algo increíble. El cocinero, decimos, del rey, le digo, sabes que si el experimento que tú quieres hacer contigo y tus amigos va mal, a mí me cortan la cabeza. Era cuestión de vida o muerte. Pero él se negó a comer la comida del rey. Y a la final salió maravilloso. Maravilloso el final de esta historia. Tiene que leerla en el libro de Daniel. José resistió la tentación de la esposa Potifar. Esto no era cosa fácil de hacer. Si no hay templanza, no se puede resistir así fácilmente. Mire que ella le arrancó hasta la veste y se quedó con una parte de ella, haciendo creer que él abusó de ella. Y qué consecuencia terrible que pasó este hombre José, un fiel servidor de Dios. Y Jesús resistió las tentaciones del diablo en el desierto. Esto fue algo también increíble. ¿Cuántas veces? 3 veces el diablo lo tentó a Jesús de diferente manera, torciendo la palabra, porque es su habilidad esa. Pero Jesús lo supo dominar y hasta le ordenó que se vaya. Veamos ahora la importancia de la templanza para terminar nuestro aporte. La templanza es una virtud esencial para la vida cristiana, igual que la fe y la mansedumbre. Nos permite vivir la templanza una vida sana y equilibrada. La templanza nos ayuda a evitar el pecado y a ser más como Jesús quiere que seamos. Recordemos que nosotros podemos alinear nuestra mente a la mente de Jesús, pero tenemos que traer cada pensamiento a la obediencia de la palabra de Dios. Así que tendremos una mente renovada y podremos no solo hacer la obra que hizo Jesús, hasta mayores. Así Él ha prometido. Estimados apóstol Carlos, aquí nuestros aportes esta noche. Muchas gracias por la confianza. Amén. Esto se merece un aplauso de bendición, de gratitud. Qué bonita palabra. Qué banquete más delicioso. Amigos, hermanos, seguramente usted está conectado, no quiere despegarse ahí de su Facebook Live y también lo será en YouTube. Mire, en este segmento, hablarle de los 9 frutos del Espíritu queda corto. Yo quiero escuchar más a estos maestros. Mire,
Tenemos maestros. Yo quiero escucharlo. Qué delicioso. Qué delicia se siente escucharlo, estas enseñanzas a las maestras, pastoras que tenemos en esta plataforma. Entonces, les invitamos para que usted siga viéndonos en esta plataforma. Y este material usted puede volverlo a ver o bien puedes compartirlo con tu familia, con un amigo. Amigo pastor, si usted tiene su iglesia y desea compartirlo con miembros de su congregación, puedes hacerlo. De veras, yo la he disfrutado escuchando a estos maestros. Ahora, en este segmento es difícil hablar totalmente de los 9 frutos del Espíritu. Esto significa que este banquete continuará. Así es que les invitamos porque 9 en este segmento es poco el tiempo. Así es que vamos a seguir comiendo más. Amigos, hermanos, recuerde, esta noche estamos concluyendo la serie de las obras de la carne, que eran 17, con el espíritu, con los frutos del espíritu, que son 9. Así es que les invitamos para que nos revistamos con el fruto del Espíritu Santo. Lo tenemos aquí en pantalla. Hoy estamos exponiéndolos. Amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Vistámonos, vistámonos con estos frutos del Espíritu Santo. Ahora, todo el mensaje que hemos estado dando durante estas 2, 3 semanas, quitemos las obras de las carnes, la cual es tenemos acá, según las Sagradas Escrituras, adulterio, fornicación, idolatría, hechicería, inmundicia. Les invitamos para que usted vaya a Gálatas capítulo 5 y quitar todos esos frutos de la carne que el enemigo ha estado afectando, sobre todo en la vida de muchas personas. Esta noche vamos a finalizar haciendo una oración. Una oración para que nuestro Padre Celestial quite de los corazones, si usted ha sido afectado por estas obras de la carne, adulterio, fornicación, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, envidia, orgía, herejía, disensiones y cosas semejantes. Vamos a orar para que Dios limpie todas esas obras de la carne. Aún puede ser en la vida de un cristiano. Y que Dios llene con los frutos de su espíritu en nuestros hogares, en nuestros corazones, en nuestra iglesia. Vamos a orar. Amigo y hermano, donde quiera que tú estés, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te doy gracias por estos mensajes preciosos. Hoy te pido que perdones todos mis pecados. Reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario, derramaste tu sangre preciosa para perdonarme de todos estos frutos de la carne, obras de la carne. Pero también te pido, Señor, que me llenes con los frutos del Espíritu Santo, de tu amor, gozo, paz, templanza, mansedumbre, fe, dominio propio y todo lo que hemos recibido esta noche. Señor, no quiero seguir más siendo obras de las tinieblas. A partir de esta noche, queremos ser hijos de luz, hijos tuyos. Te entrego mi vida, mi alma, mi corazón. En el nombre de mi Cristo Jesús. Amén y amén. Amigo y hermano, les invitamos para que usted siga comiendo, bebiendo, disfrutando de estas enseñanzas magistrales
De veras tenemos pastores, líderes, reverendos, apóstoles, profetas, evangelistas, salmistas, mire, misioneros, todos predicadores dando enseñanza poderosa para la bendición y la edificación de tu vida y de tu familia. Muy bien, nos despedimos esta noche con todo este hermoso equipo, esta hermosa plataforma, dándoles un fuerte abrazo, como nos despedimos nosotros. Un abrazo dioso y que el amor y la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Muy buenas noches, amada familia.